Muy queridos hermanos, una vez más la palabra de Dios nos convoca con gran alegría a recibir también un mensaje de esperanza, de fortaleza en estos momentos, pues que no podemos nosotros tampoco ignorar los momentos difíciles, pero la palabra de Dios siempre es la que nos va orientando, la que nos va guiando para tener una respuesta a nuestra vida y cómo orientarla. La lectura de este domingo nos habla de un Dios que se revela cercano al hombre, de un Dios que nos quita temores, nos quita nuestros miedos. En el libro de los Reyes nos relata el encuentro de Elías con Dios. Es un mensaje tan práctico, tan real para nuestra vida actual. Intentar encontrarse con Dios en medio de este estilo de vida en que vivimos tan difícil. Todos los seres humanos queremos buscar a Dios y encontrarnos con Él. Pero a Dios no lo vamos a encontrar en la violencia, en el ruido, en la guerra, en la prisa con que vamos siempre viviendo nuestra vida. Y esa es la experiencia de estos días en que estamos enfrentando la realidad de nuestra vida. Nos acostumbramos a llevar una vida muy ligera, como dicen actualmente, despreocupándonos a veces de nuestra propia vida, despreocupándonos de la familia, buscando el ruido por encima de todo. Y sobre todo el gran error, olvidándonos de Dios verdadero, el Dios de la fe. Si queremos encontrarnos con Dios, es necesario hacer silencio en nuestra vida para reflexionar y para orar. Es en la serenidad y en la tranquilidad donde vamos a sentir el suave murmullo de Dios, donde vamos a sentir la caricia de Dios y donde vamos a encontrarnos en paz. El domingo pasado hablamos cómo Jesús buscaba sus encuentros solitarios en los montes para encontrarse con Dios. También nosotros no podemos buscar a Dios en los ruidos, sino encontrarnos en el silencio y escuchar a Dios y sentir su voz para encontrar paz. Cuando estemos angustiados y cuando pasemos por momentos de sufrimientos, en nuestras dudas, no nos cansemos nunca de buscar a Dios, pero busquemos a Dios con sencillez, con humildad. Y Él se hará presente en nuestra vida, no de una manera espectacular, sino de una manera sencilla, como lo hizo con el profeta Elías. Esa es la parte más importante, con sencillez, con humildad. La persona necesitada de Dios es el encuentro con Él. Cuando vamos a los santuarios, el santuario de nuestra vida, que es nuestro hogar, cuando hacemos oración, ahí, esa humildad y esa sencillez es la que necesitamos. San Pablo nos manifiesta la gran pena que sentía por su pueblo, ya que habiendo sido elegido el pueblo judío como el nuevo pueblo de Dios, no aceptaron a Jesús como el Mesías y el Salvador, porque ellos se creyeron elegidos, espectaculares, etc. Esta lectura es también una gran advertencia para nosotros. A nosotros se nos ha ofrecido el conocimiento de Dios, se nos ha ofrecido la fe, la buena noticia de salvación, porque hemos recibido muchas cosas, los sacramentos, en fin. No podemos nosotros cuestionar dónde está Dios si se nos ha ofrecido, se nos ha presentado muchos retiros, encuentros, en fin. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Aceptamos a Cristo en nuestra vida o dudamos de Él? ¿O su mensaje nos es indiferente? A veces sabe uno mucho de Dios teóricamente, pero en la vida práctica como que no damos muestra
de que confiamos en Dios, porque nuestra vida no representa realmente el que sigue al Señor. Como dice San Pablo, si nosotros que somos cristianos de toda la vida y se nos ha ofrecido el mensaje de salvación de Dios, no lo aceptamos y no vivimos coherentemente nuestra fe, la salvación será ofrecida a otros que quizá aún no conocen a Dios, pero que sí quieren recibir los beneficios de esa salvación que Dios nos ofrece. Es la diferencia a veces. Hay muchos, como dice el Papa, la iglesia en la periferia, que de pronto no vienen a la iglesia o no conocen a Dios, pero que tienen esa decisión y esa hambre de Dios. Y quieren buscar a Dios, quieren llenar su vida, porque la vida que viven no les ha dado la plenitud de sentirse feliz. Los que tenemos la oportunidad de ser felices con el Señor, a veces la despreciamos, no optamos por ella. Qué bella reflexión y a la vez qué compromiso para nosotros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto consiste nuestro camino de conversión y que lo vamos notando en la medida en que vamos dando un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes y un cambio de conducta. En el momento actual, tal vez necesitamos a veces esta situación para poder descubrir en nosotros y preguntarnos si de verdad tenemos fe en el Señor. Y tenemos que dar un cambio de mentalidad. A veces nos acostumbramos a una vida, como decía, muy fácil, muy ligera. A veces los sentimientos humanos como que los queremos comprar, a veces no. A veces decimos que queremos a nuestros seres queridos solamente por conveniencia. Pero en estos momentos ha sido una realidad muy diferente. Si vemos los medios de comunicación, tantas familias que ven a sus seres queridos que pasan a la otra vida, dicen, no tuve tiempo, no pude ni siquiera tener la oportunidad para despedirme de ellos. Por eso, para nosotros una realidad muy interesante es, este momento es para disfrutarlo desde Dios con nuestros seres queridos. Saber que yo soy más que las cosas, soy imagen y semejanza de Dios. Que mi familia es un regalo de Dios, que mis hijos son un regalo de Dios, que la presencia de Dios es el tesoro más grande y que tengo que disfrutarlos en la paz, la esperanza y el amor, porque las condiciones que se dan no son solamente aquellos que vivimos la experiencia de Dios, un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes. Ya esa es la parte, mirarlo siempre de esa dimensión linda, cambio de actitudes. Y un cambio de conducta. Una señora me llamó para decir, padre, me ha hecho una propuesta muy grande y es saber si cambio ese vocabulario que tenía tan horrible y feo. Yo era mal hablada y ahora me doy cuenta de cómo trataba a mi esposo, cómo trataba a mis hijos, a mis vecinos, pero ahora le pido al Espíritu Santo que me ayude a purificar mi lengua para tener una relación bonita, de ver en el otro esa persona. Qué lindo. Son expresiones que nos ayudan a ver cómo el Señor va haciendo el ejercicio del cambio de mentalidad, cambio de actitudes y cambio de conducta. Pues en el ejercicio de poner en camino la vivencia del Evangelio, especial en la práctica de las obras de caridad, donde la contundencia se da en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Momento para tener esa sensibilidad humana, las obras de caridad. Los efectos de este caminar se notarán cuando se siente una paz inmensa, un deseo grande de hacer el bien y un profundo sentido de humanidad por los hermanos, descubriendo en ellos la presencia de Jesús y sobre todo ante las dificultades, adversidades de la vida, siempre tener plena confianza de que Jesús siempre está de nuestro lado
y ante los momentos de confusión siempre preguntarse, ojo con esto, ante los momentos de confusión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es la parte de que nos pide el Señor, trabajemos mucho nosotros. Y más que todos nosotros como migrantes también, es un reto también, frente a tres yo diría, pandemias del mundo de hoy. ¿Cuál es? La tanta injusticia, tanta injusticia. Es terrible que unos pocos tengan todo y los demás no tienen nada de injusticia. ¿Cómo combatir eso? No es con la violencia, no es con el poder, sino entender que la generosidad de Dios nos la dio para todos, para que todos seamos uno, una familia, para que no nos explotemos mutuamente. Pero eso es gravísimo. Nunca habrá paz si hay injusticia, nunca habrá paz si habrá discriminación, nunca habrá paz si hay esa competencia puramente material, cuando todos tenemos la posibilidad de ser tenidos como hijos de Dios, una sola familia. Lo segundo, otra pandemia terrible es la falta de coherencia y la falta de moralidad. Cada uno quiere hacer a su manera lo que quiera con su vida. Las virtudes, los valores quedan totalmente destruidos y puestos sobre el paquete, porque de eso se trata. Esa cuestión de deshace. Por eso cada cual hace lo que quiere con su vida. Y es un atropello a la dignidad de los hijos de Dios, a la virtud amorosa de Dios nuestro Señor, a la moralidad. Esa parte es terrible en el mundo de hoy. Por eso el hombre no es feliz. ¿Por qué? Porque una vida moral puesta solamente por la conveniencia del ser humano sin Dios es una tragedia. Y ahí llega el irrespeto, ahí llega la falta de amor y la falta de justicia y amor. Un tercer aspecto también es la ausencia de Dios y un mundo totalmente de secularización que quiere vivir su vida sin Dios. Por eso vivimos un mundo totalmente desubicado. Son momentos fuertes en la iglesia, en el mundo entero. Y la iglesia es perseguida porque se atreve a hablar de los valores del evangelio, de la dignidad de la persona, el valor de la vida, va a ser perseguida. Y ustedes también. Y a veces nos dejamos acolarar del miedo. Por eso este evangelio el día de hoy nos invita, como decía los apóstoles, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Los discípulos tienen miedo. El miedo forma parte de la vida del hombre porque toda la vida humana está llena de incertidumbres, inseguridades y riesgos. El miedo es parte humana. El miedo es un mal compañero de viaje que impide ver las cosas claras y no deja hacer nada e incluso hace ver fantasmas por todas partes. Y todo miedo va acompañado de dudas y sobre todo de una ausencia de la sabiduría espiritual que solo la da el Espíritu Santo. Es indudable que un miedo sin la presencia de la sabiduría de Dios es una tragedia. ¿Cómo superamos el miedo? Con sabiduría, y la sabiduría la da el Espíritu Santo. De ahí quedamos encerrados con sentimientos negativos que conllevan a dar paz, fe, esperanza y amor. Jesús nos anima para que no tengamos miedo, para que sigamos unidos en la barca de Pedro y para que no nos sintamos nunca derrotados. Por eso estamos aquí celebrando la Eucaristía. Es hermoso. El que tiene miedo y el que se siente derrotado no hace nada y además ve cómo los problemas se agigantan. Eso es la experiencia, lo vemos. Comienza a tener miedo y todo le parece imposible de arreglar. El miedo no deja ver la realidad y mucho menos hacer algo que eleve la presencia de Dios vivo y resucitado. Esa es la parte esencial. Cuando Cristo es vivo y resucitado en nuestra vida, en medio de la incertidumbre, ahí está. Por eso San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esa es la razón de nuestra fe.
Pero por eso Jesús en la última cena, cuando instituyó la Sagrada Eucaristía, comenzó esta hermosa celebración con estas palabras. Ojo con eso, que es a mí me llena de mucho entusiasmo, de mucha esperanza. Cuando celebramos la Eucaristía, los que están escuchando, los que están celebrando, no estamos haciendo un rito mágico, es la realidad de Cristo presente entre nosotros, como lo hizo en la última cena. Dice, con gran alegría he querido celebrar esta cena, con gran alegría. Y no era porque no había incertidumbre, Jesús estaba preparándose para el camino hacia la cruz. Expresión de fe, esperanza y certeza, para que no existiera ninguna duda que siempre iba a estar con nosotros. Y esa seguridad la selló con el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¡Qué hermoso! Porque el que ama desde Dios cultiva la fidelidad, y la grandeza más hermosa para el ser humano frente a Dios es ser fiel a Él, no desconfiar de Él. Tanto la Iglesia como nosotros andamos seguros cuando fijamos la mirada en Jesús, pero cuando nos fijamos solo en nosotros mismos, a la más ligera vestisca temblamos de miedo. Jesús nos dice, ven, nos llama a seguirlo y a vencer con Él las dificultades, los miedos y a la falta de fe. Jesús dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús nos invita a enfrentar con valentía las tempestades de esta vida y que lo hagamos con fe. Lo vamos uno experimentando a lo largo de nuestra vida, los años pasan, llegan las enfermedades, las dificultades, eso es normal. Pero si nos vamos llevando esa tarea, esa historia en nombre de Jesús, va a ser más llevadero. La fe no es seguridad para el cristiano, no es garantía para los riesgos, no nos abre un camino de facilidad, no nos dispensa del duro oficio de ser hombre, no me facilita el camino, no es una escapatoria de las dificultades de la vida. La fe me permite caminar en la oscuridad. En medio de las dificultades, la fe da sentido a nuestras vidas. Cuando tenemos fe, esa barca que es la Iglesia no se hunde. Cuando tenemos poca fe, tenemos que gritar, Señor, sálvame. Y entonces Jesús nos da su mano y nos dice, ven. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Por eso yo les pregunto en este día, ¿qué olas sacuden mi barca, mi vida? ¿Qué miedos? ¿Qué incertidumbre? ¿Le grito a Cristo con la fuerza de la fe que me salve o reniego de Él? ¿Cuántas veces he escuchado de Cristo, hombre de poca fe? Que a veces no queremos que nos diga que yo no tengo fe. Pero Jesús se lo dijo a Pedro y también se lo puede decir a nosotros, hombre de poca fe. Con la confianza de estar protegidos por Jesús, cada domingo celebramos la Sagrada Eucaristía. Y por muchos problemas que tenga, Cristo siempre me dice, ánimo, soy yo, no temas. Este Evangelio es un proyecto de vida muy hermoso para que nosotros restituyamos esa confianza en el Señor, nuestra fe, y hagamos de cada vida, de cada hogar y de cada comunidad un reflejo y un instrumento de seguridad en el Señor para seguir creciendo en la dimensión de Dios, esa confianza en Él, porque Él siempre está con nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen que nos acompañe y sigamos con mucha fe en nuestra celebración, orando los unos por los otros. Que así sea.